El sonido del teléfono resonó en la casa, un eco que anunciaba lo peor. Mi corazón se detuvo al escuchar la voz del policía al otro lado de la línea. Javier, lo siento mucho. Ha habido un accidente. Cada palabra se sentía como un golpe, resonando en mi cabeza mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó?, balbuceé, con la garganta seca y el miedo apoderándose de mí. El oficial me explicó que mi esposa e hijo habían estado involucrados en un choque, que un automóvil se había estrellado contra su vehículo. Mis manos temblaban y el mundo a mi alrededor se desvanecía. No, murmuré, sintiendo que el aire se me escapaba. Me hizo falta el aire, una sensación de desesperación que me ahogaba. Cuando llegué al hospital, la realidad fue aún más cruel. Las luces brillantes y el olor a desinfectante me golpearon con la fuerza de 1000 recuerdos. Mis pies pesaban, cada paso hacia la sala de emergencias era un esfuerzo titánico. Y ahí estaban, dos cuerpos que alguna vez fueron llenos de vida y amor, ahora yacían inmóviles, cubiertos con sábanas blancas. Dios, ¿por qué?, grité, dejando escapar un llanto desgarrador. No había respuesta. La sala estaba llena de voces apagadas, murmullos de condolencias que se desvanecían en mi mente. No podía escuchar nada más que el eco de mi propio dolor. A medida que los días pasaron, la rabia comenzó a consumir cada rincón de mi ser. La noticia de que el responsable del accidente, un tal Ricardo, había sobrevivido y estaba en la comisaría, encendió una chispa en mi interior. Voy a encontrarlo, susurré para mí mismo, como un mantra, mientras miraba al vacío. La imagen de mi esposa sonriendo y mi hijo riendo se desvanecía, reemplazada por la oscura figura de Ricardo. Él me lo quitó todo, musité, llenándome de determinación. La venganza se convirtió en mi único propósito. No tardé en comenzar a investigar. Pasé horas frente a la computadora, buscando cada detalle que pudiera encontrar sobre él. ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho?, preguntaba a cada amigo que pudiera tener información. Javier, esto no es bueno. Tienes que dejarlo ir, decía Mario, un amigo de la infancia. Pero no podía. ¿Dejarlo ir? Él mató a mi familia. No puedo simplemente olvidarlo, respondía con voz temblorosa, sintiendo como si mi cordura se desvaneciera. La búsqueda de Ricardo se convirtió en una obsesión. Mis días se llenaron de descripciones de su vida, de su rostro, de la manera en que había hecho añicos mi mundo. Mis amigos comenzaron a alejarse. Te estás volviendo loco, Javier, decía Laura, preocupada. No puedes seguir así. Pero no podía detenerme. Cada conversación sobre lo que había perdido se tornaba en un recordatorio de lo que era necesario hacer. Voy a hacer que pague, afirmaba, y en mis ojos brillaba una intensidad que los asustaba. Con el paso de las semanas, el dolor no se atenuaba, solo se transformaba en una ira voraz. Miraba fotos de mi esposa y mi hijo cada día. Sus sonrisas eran una mezcla de felicidad y un dolor que me atravesaba el alma. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a ellos?, suplicaba en las noches solitarias, mientras las lágrimas caían silenciosas. La rabia me mantenía despierto, me consumía, y al mismo tiempo, me daba una extraña sensación de propósito. Un día, mientras caminaba por la calle, vi una familia que reía y jugaba en un parque. Mis puños se cerraron y una oleada de envidia y tristeza me golpeó. ¿Por qué ellos pueden ser felices?, murmuré, sintiendo el ardor del resentimiento en mi pecho. La venganza no solo me estaba alejando de mis seres queridos, sino que también me estaba robando la capacidad de sentir alegría. Debo encontrarlo, repetía como un eco en mi mente, mientras me adentraba más en la oscuridad de mis pensamientos. Sin darme cuenta, estaba a punto de cruzar una línea de no retorno, y la sombra de mi dolor se alzaba más grande que yo mismo. El aire en la prisión era denso, impregnado de un olor a desinfectante que me hacía sentir incómodo. Caminaba por el pasillo, prestando atención a cada paso que daba, como si el eco de mis zapatos pudiera alertar a los guardias de mi presencia. A medida que me acercaba a la sala de visitas, sentía que mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y rabia burbujeando en mi interior. Había imaginado este encuentro 1000 veces, pero ahora que estaba a punto de suceder, no estaba seguro de cómo reaccionaría. Javier, dijo el guardia, rompiendo el silencio.
Puedes entrar. Asentí con la cabeza, sintiendo que el aire me faltaba mientras cruzaba la puerta. Ricardo estaba sentado al otro lado de la mesa, su mirada fija en mí. Tenía la misma expresión que recordaba, una mezcla de desdén y apatía. No había señales de remordimiento en su rostro, solo la frialdad de un hombre que parecía haber hecho las paces con su destino. Vine a verte porque creo que mereces perdón, le dije, incapaz de contener la ira que me consumía. Vine para que sepas lo que has hecho. Ricardo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa sardónica que me hizo querer golpearlo. ¿Y qué es lo que quieres que sepa, Javier? ¿Que lamento haber matado a tu esposa e hijo? Eso no va a cambiar nada. ¿No te sientes culpable por lo que hiciste? Pregunté, intentando comprender cómo podía ser tan insensible. Culpa es un lujo que no puedo permitirme aquí dentro, respondió, desinteresado. La vida sigue, Javier. La tuya, la mía, lo que pasó no se puede deshacer. Lo miré, sintiendo que cada palabra que decía era un puñal que se hundía más en mi pecho. No puedes seguir así. ¿No te importa que arruinaste mi vida? Mis hijos no tendrán un padre porque tú decidiste ser un monstruo. ¿Y qué quieres que haga? Su tono se volvió más desafiante. L'orar por ti? No soy tu terapeuta, amigo. La rabia me invadió y mis manos temblaban. No hay nada que puedas hacer para reparar el daño, pero necesito que entiendas el dolor que causaste. Dolor, repitió, como si la palabra fuera un juguete en su boca. Todos lo sentimos en algún momento. Yo también tengo dolor aquí, Javier. Solo que no se trata de ti. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Qué estaba tratando de decirme? ¿Que su sufrimiento era comparable al mío? La idea me parecía absurda. ¿Y qué pasa con el mío? ¿Qué pasa con el hecho de que no podré volver a ver a mi familia? ¿Que nunca podré abrazar a mi hijo otra vez? Eso no lo sé, dijo, su tono más bajo ahora. Pero lo que sé es que nadie tiene el monopolio del sufrimiento. Todos tenemos nuestras propias batallas, Javier. Salí de la prisión sintiéndome más perdido que nunca. La ira que había alimentado mi búsqueda de venganza se evaporó, dejándome con una angustia inexplicable. Había llegado buscando respuestas, buscando justicia, y en su lugar, había encontrado a un hombre que no mostraba remordimiento y que, de alguna manera, parecía tan perdido como yo. Me apoyé contra la fría pared del estacionamiento, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué había logrado realmente? La venganza, que había sido mi único propósito, no me había traído paz. En cambio, solo había dejado un vacío aún más grande en mi corazón. La idea de que mi búsqueda de justicia podría no traerme la redención que tanto anhelaba me atormentaba. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, murmuré para mí mismo, sintiendo que la respuesta se me escapaba. La venganza ya no era un camino claro, y el perdón, aunque impensable, comenzaba a asomarse en el horizonte de mis pensamientos. Pero estaba lejos de estar listo para esa idea. Solo sabía que el dolor seguía presente, y que enfrentar a Ricardo no había hecho más que abrir viejas heridas que creía cerradas. El sonido del timbre resonó en la sala de espera, y un grupo de rostros cansados se volvió hacia la puerta. Era mi primera sesión de terapia, y cada paso que daba hacia adentro sentía que el peso de mi dolor se hacía más evidente. Me senté en una de las sillas en círculo, observando a los demás. Todos parecían atrapados en sus propios mundos, y me pregunté qué historias de sufrimiento traían consigo. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada comprensiva, se presentó como Isabel. Comenzó explicando cómo funcionaría la dinámica del grupo. Aquí estamos para compartir y apoyarnos mutuamente en nuestro proceso de sanación, dijo, mientras su mirada se posaba en cada uno de nosotros. Cuando llegó mi turno de presentarme, sentí que un nudo se formaba en mi garganta. Soy Javier, balbuceé, y perdí a mi esposa e hijo en un accidente. Desde entonces, he estado consumido por la ira y la búsqueda de venganza. Las palabras salieron de mí como un susurro, pero el peso de su significado era abrumador. La sala quedó en silencio, y pude ver la empatía en los ojos de los demás.
Una mujer de cabello rizado y ojos tristes levantó la mano. Yo perdí a mi hermano hace 2 años en un asalto. Al principio, quería que el responsable pagara por lo que hizo. Pero, no sé, a veces me pregunto si el odio vale la pena, dijo Clara, con la voz temblorosa pero firme. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Realmente valía la pena? La ira me había consumido, pero la forma en que lo decía me hizo dudar. La siguiente semana, su historia se convirtió en un eco en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mi esposa y mi hijo, pero también comenzaba a ver el rostro de Clara, quien, a pesar de su dolor, parecía buscar una salida diferente. Con el tiempo, las sesiones se convirtieron en un espacio seguro para mí. La relación con Clara se fue fortaleciendo. Un día, después de una sesión particularmente emotiva, decidí abrirme más a ella. A veces siento que estoy luchando contra un monstruo dentro de mí, le confesé, mientras caminábamos hacia el estacionamiento. El deseo de venganza me consume, y no sé cómo liberarme de eso. Clara me miró con comprensión. Javier, el perdón no es para la otra persona. Es un regalo que te das a ti mismo. No significa olvidar, sino liberarte del peso que llevas, sugirió, y sus palabras me hicieron reflexionar profundamente. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se perdona a alguien que te ha quitado lo más preciado de tu vida? La frustración se apoderó de mí, y podía sentir que la rabia aún ardía dentro de mí. No tengo todas las respuestas, pero creo que es un proceso. Quizás empezar por dejar de lado la necesidad de que el otro sufra como tú has sufrido, respondió Clara, mientras sus ojos se llenaban de compasión. Su respuesta me hizo sentir una mezcla de esperanza y confusión. ¿Era realmente posible perdonar a Ricardo? La idea parecía absurda, pero a la vez, había una pequeña chispa dentro de mí que anhelaba la paz. Las semanas pasaron, y cada sesión me acercaba un poco más a la idea de buscar otra salida. Un día, mientras caminábamos juntos después de la terapia, Clara me dijo, he pensado en lo que compartiste sobre tu deseo de venganza. A veces, el perdón puede ser el camino más difícil, pero también el más liberador. Tal vez deberías considerar lo que eso significaría para ti. ¿Y si me arrepiento? Pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. No se trata de arrepentirse, sino de encontrar tu propia verdad. La vida es demasiado corta para vivirla enojado, respondió Clara, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Sus palabras calaron hondo. La lucha interna entre el deseo de venganza y la posibilidad del perdón comenzaba a tomar forma en mi mente. Aunque la ira seguía presente, una pequeña parte de mí anhelaba la liberación. Quizás, solo quizás, el perdón no era un acto de debilidad, sino una vía hacia la paz que tanto deseaba. Decidí que era el momento de enfrentar mis demonios. La venganza que había alimentado durante meses se había convertido en una carga pesada que ya no podía soportar. Así que, con el corazón en un puño y la mente revuelta, me dirigí a la casa de la madre de Ricardo. Al llegar, sentí que el aire se volvía denso y mi respiración se aceleraba. Llamé a la puerta, y tras unos momentos que parecieron eternos, ella abrió. Javier, ¿verdad? Me dijo, con una voz suave y temblorosa. Sí, soy yo, respondí, intentando sonar firme, pero sintiendo como la vulnerabilidad se apoderaba de mí. La señora Ramírez me invitó a pasar. La casa estaba llena de recuerdos, fotografías de su hijo de niño, y en cada rincón se podía sentir una tristeza palpable. Me senté en el sofá, mientras ella se acomodaba frente a mí, sus manos temblorosas aferrándose a una taza de té. No sé por qué has venido, pero estoy aquí para escuchar, dijo, mirándome a los ojos con una sinceridad que me desarmó. He venido a hablar sobre Ricardo, dije, mis palabras saliendo entrecortadas. Sobre lo que hizo. Ella asintió, su rostro se llenó de dolor y resignación. Sé que no hay palabras que puedan reparar el daño que él causó. Pero también tengo que decirte que mi hijo no es solo eso. Su voz se quebró un momento, pero continuó. Ha sufrido mucho. ¿Sufrido? Exclamé, la ira brotando en mis palabras. Él mató a mi familia. Él destruyó mi vida. Lo sé, lo sé.
La señora Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de lágrimas. Pero también perdió a su esposa en el accidente que causó. Ricardo no es un monstruo, es un hombre atrapado en sus propios demonios. Sus palabras me dejaron atónito. Nunca había considerado a Ricardo como una víctima de su propia vida. La rabia que había alimentado durante tanto tiempo ahora se sentía frágil, como un castillo de naipes que podría desmoronarse en cualquier momento. ¿Y qué hay de su hijo?, pregunté, aunque sabía que tenía uno. La idea de un niño inocente en medio de todo este horror me hacía sentir un puñado de emociones contradictorias. Tiene un niño pequeño, sí. Se llama Lucas. La señora Ramírez bajó la mirada, como si el solo pronunciar su nombre le causara dolor. Vive conmigo. A veces pienso que él es lo único que me queda de mi hijo. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cómo podía ser que el hijo de un asesino estuviera sufriendo? La culpa comenzó a mezclarse con la rabia, y por primera vez, me sentí abrumado por la complejidad de la situación. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, Javier. Pero si mi hijo ha sufrido, su hijo también lo está haciendo. La voz de la señora Ramírez se volvió más firme. Lucas no merece pagar por los errores de su padre. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, casi sin aliento. ¿Qué puedo hacer yo por él? Piénsalo. Este niño necesita amor, necesita estabilidad. No es culpa de él que su padre haya cometido atrocidades. A veces, el perdón puede ser el primer paso hacia la sanación. Las palabras de la madre de Ricardo resonaron en mi mente. ¿Perdón? Esa palabra que había despreciado durante tanto tiempo. Me sentí atrapado entre el deseo de venganza y la posibilidad de redención. La conversación se tornó pesada y silenciosa, y podía sentir cómo el tiempo se detenía. Lo pensaré, dije, finalmente, sintiendo que había dejado caer una pequeña piedra en el estanque de mis pensamientos. La señora Ramírez me miró, y en sus ojos pude ver la esperanza, una chispa que había creído perdida. Me levanté, agradecí la conversación y salí de la casa, sintiendo que el aire estaba más fresco, pero mi mente seguía girando. Mientras caminaba, cada paso me acercaba a una decisión que no sabía si estaba listo para tomar. El rostro de Lucas, el hijo de Ricardo, apareció en mi mente. ¿Podría yo, un hombre marcado por la tragedia, encontrar un camino para ayudar a un niño que no había elegido este destino? La respuesta seguía siendo un eco distante, pero por primera vez, la idea de perdón no parecía tan imposible. Me senté en la pequeña sala que había preparado para el niño. La luz del sol entraba tímidamente a través de la ventana, iluminando un rincón donde había colocado algunos juguetes. Me encontraba en un momento de reflexión, enfrentando la decisión de ayudar al hijo de Ricardo. Nunca pensé que llegaría a este punto. ¿Cómo era posible que el hijo de mi enemigo se convirtiera en el objeto de mi compasión? ¿Por qué estoy haciendo esto?, murmuré para mí mismo, mientras miraba el reloj en la pared. La pequeña figura de un coche de juguete brillaba con el reflejo del sol, recordándome la inocencia que había perdido en mi propia vida. El timbre sonó, y el niño, cuyo nombre era Diego, entró corriendo, sus ojos grandes y curiosos explorando cada rincón de la habitación. Tenía la misma edad que mi hijo cuando lo perdí. Esa similitud me desgarró por dentro. «Hola, tío Javier», dijo Diego, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hola, Diego», respondí, tratando de sonreír, aunque mi corazón estaba lleno de conflictos. La risa del niño resonaba en mis oídos como un eco de lo que una vez tuve. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó con entusiasmo. «Podríamos jugar un poco». «¿Te gustaría?», dije, intentando dejar de lado mis pensamientos oscuros. Diego asintió, y en un instante, el ambiente se llenó de risas y juegos. Mientras lanzábamos una pelota, no podía evitar pensar en Ricardo. ¿Qué tipo de padre sería ahora? ¿Cómo había permitido que su vida lo llevara a destruir la mía? Sin embargo, la risa de Diego me recordaba que no era culpable de los pecados de su padre. ¿Tienes papá?, me preguntó de repente, con una curiosidad que solo los niños poseen. Sentí un nudo en la garganta.
Aún no había decidido cómo explicarle que su padre era el responsable de mi dolor. No. No tengo papá. Perdí a mi familia hace un tiempo, respondí, tratando de mantener la voz firme. Diego me miró con tristeza, y por un momento, su rostro reflejó una comprensión que nunca pensé que vería en un niño tan pequeño. Lo siento, tío Javier. A veces, cuando me siento triste, trato de recordar cosas divertidas con mi papá. Eso me ayuda, dijo, bajando la mirada. Su comentario fue como un balde de agua fría. ¿Cómo podía un niño tan joven cargar con el peso de su padre? Era un recordatorio brutal de que la culpa no era solo mía, sino de todos los que estaban atrapados en esta espiral de dolor. ¿Y qué recuerdas? Pregunté, intentando desviar la conversación hacia un lugar más seguro. Recuerdo que mi papá siempre me leía cuentos antes de dormir. Decía que los cuentos eran mágicos, respondió con una sonrisa melancólica. Me quedé en silencio, sintiendo que mi propia historia se entrelazaba con la de él. Aquí estaba yo, un hombre que había jurado venganza, ahora sentado en el suelo de una habitación, jugando con el hijo de mi enemigo. El poder del perdón comenzó a burbujear en mi interior, aunque me resistía a aceptarlo. Diego, ¿te gustaría que te leyera un cuento? Sugerí, sintiendo que quizás podía ofrecerle un poco de la magia que su padre había perdido. Sus ojos brillaron de emoción. Sí, por favor. Me encantan los cuentos. Mientras buscaba un libro en la estantería, sentí que cada página que pasaba era un paso más hacia un nuevo comienzo, no solo para él, sino también para mí. Mientras comenzaba a leer en voz alta, su risa y su alegría me hicieron olvidar, aunque fuera por un momento, el dolor que había llevado por tanto tiempo. El perdón, pensé, era como un cuento que aún no había terminado de escribir. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar un lugar en mi corazón para la compasión. Pero la pregunta persistía, ¿podría realmente perdonar a Ricardo, o el dolor siempre sería un compañero en mi vida? El día que decidí visitar a Ricardo nuevamente en la prisión, sentí un torbellino de emociones que me atravesaban. Había pasado tanto tiempo desde nuestra última confrontación, y en ese intervalo, había trabajado en mí mismo, lidiando con mi dolor y buscando un camino hacia el perdón. Al salir de casa, miré el retrato de mi esposa y mi hijo en la mesa. Sus sonrisas me dieron el valor que necesitaba. Voy a hacerlo por ustedes, murmuré, antes de cerrar la puerta tras de mí. El calor del día me envolvió mientras conduje hacia la prisión. Recorría el camino con la mente en blanco, repitiéndome que lo que estaba a punto de hacer era un paso hacia la liberación. Al llegar, el ambiente opresivo del lugar me golpeó. La seguridad era rigurosa, y cada paso hacia la sala de visitas se sentía como un avance en un laberinto de metal y concreto. Cuando finalmente me senté frente a Ricardo, la tensión era palpable. Su mirada, aquella que había estado llena de desprecio la última vez, ahora parecía vacía, como si la vida lo hubiera despojado de su arrogancia. Javier, dijo con un tono monótono, como si mi presencia no significara nada para él. Ricardo, respondí, sintiendo que cada sílaba era un peso en mi boca. He venido a hablar contigo. Él arqueó una ceja, curioso, pero no dijo nada. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras que había ensayado en mi mente. He estado pensando en todo lo que sucedió. En lo que me hiciste. En lo que le hiciste a mi familia. Mi voz tembló, pero decidí continuar. Y he decidido que quiero perdonarte. Ricardo se rió, una risa amarga que resonó en la sala. Perdonarme? ¿De verdad crees que eso va a cambiar algo? Mi vida ya está arruinada, Javier. Tu perdón no me rescata de esto. Lo miré a los ojos, buscando alguna chispa de remordimiento. No se trata de ti. Se trata de mí. Necesito dejar ir este odio que me consume. La conversación siguió, pero a medida que hablábamos, me di cuenta de que Ricardo no estaba dispuesto a escuchar. Su actitud era defensiva, como si temiera que alguna vulnerabilidad pudiera asomarse. Pero, de repente, todo cambió. La puerta se abrió de golpe y un guardia entró, interrumpiendo nuestra conversación. Ricardo, estás libre. Un tecnicismo legal ha anulado tu condena. Puedes irte.
El mundo se detuvo por un instante. Mis pensamientos se enredaron en una confusión de emociones. Libre? ¿Cómo era posible? La idea de que el hombre que había causado mi sufrimiento estuviera a punto de salir de ahí me llenó de pánico. ¿Qué? No puede ser, exclamé, levantándome. No puedes dejarlo ir así. El guardia me miró con indiferencia. Es la decisión del juez. Lo siento. Ricardo se levantó, y en su rostro había una mezcla de alivio y desafío. ¿Ves? Te dije que no importaba. Al final, siempre hay una salida. Salí de la sala, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras caminaba hacia la salida, el eco de sus palabras resonaba en mi mente. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Ricardo. Javier, necesito tu ayuda. Mi hijo está enfermo. No sé a quién más acudir. No tengo a nadie. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Su hijo? ¿El niño que había conocido en la visita a su madre? Sentí una mezcla de compasión y confusión. ¿Por qué me estaba pidiendo ayuda? La idea de que su hijo, un ser inocente, pudiera estar sufriendo me hizo tambalear. Me detuve en seco, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La decisión de perdonar nunca había sido tan compleja. En ese momento, me di cuenta de que el perdón no solo era para mí, también podía ser un acto de compasión hacia un niño que no había elegido la vida que le había tocado. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. Perdono a un hombre que ha destrozado mi vida, solo porque su hijo está en problemas. Al salir de la prisión, la luz del sol me cegó por un instante. Pero había algo más en mi corazón que rabia, había una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, el perdón no era tan imposible después de todo.